de una persona prudente y una persona imprudente. Número 1, el prudente teme y busca respuestas en Dios, mientras que el imprudente busca respuesta en los hombres. ¿Sí me entendió? Vuelvo y lo repito. La primera cualidad y diferencia entre una persona prudente y otra imprudente es que el prudente teme y busca respuestas en Dios, mientras que el imprudente busca respuesta en los hombres. Usted me dirá, pruébemelo bíblicamente, pastor. Pues no nos vamos a salir de allí. Vamos a quedarnos en Génesis 41 y si vamos a otras citas, sigamos ahí, pues vamos en un separador. Dice el versículo 8, léalo conmigo, de Génesis 41, el pasaje que estamos leyendo. El versículo 8 de Génesis 41 dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu en el faraón, y envió e hizo llamar a quienes, a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a faraón. O sea que puso su confianza en quién, diga, en los hombres. ¿Y los hombres resolvieron el problema? No se lo resolvieron, porque ya Dios había escogido a un varón prudente y sabio, el cual sí les iba a revelar esos sueños a faraón. Pero ¿dónde estaba ese varón? ¿A que no se imaginan dónde estaba ese varón? Ese escogido estaba preso en la cárcel, estaba pagando una condena injusta, allá lo tenía, y Dios estaba con él, dice la palabra. El prudente teme y busca las respuestas en Dios, mientras que el imprudente, como este faraón, buscó respuesta a los hombres. Por eso dice la palabra ahí en Génesis, el versículo 8 de Génesis 41. Sucedió que por la mañana estaba como agitado el espíritu de faraón. O sea, estaba angustiado, deprimido, no sabía qué hacer. Y dice la Biblia que envió a llamar a todos los magos de Egipto, de todo el país. Vengan para acá, todos esos brujos, hechiceros, vengan para acá. Quizá faraón no sabía que eran hijos del diablo y por eso los invocaba. Vengan para acá. Como cuando usted tiene un problema y usted en vez de ir a Dios, en vez de buscar a Dios en oración, se van del hechicero a que le lean las cartas, a que le hagan brujería, que le digan tómese este bebedizo y con eso usted va a curar. Porque eso pasa, iglesia, la maldad existe. Una señora nomás esta semana me decía: ¿cómo le parece, pastor? Yo no sabía que usted tenía iglesia aquí. ¿Y cómo le parece que andaba yo con mi nuera por allá buscando quién la curara? Porque tenía algo en el estómago que le corría y andaba y no se sabía qué era. Fueron ante los médicos y nada pudieron hacer. No se supo qué era. Los médicos decían que estaba bien la señora, y mientras algo le seguía recorriendo en su barriga, no sabía qué era. Y que fueron por allá ante unos llamados hermanos gregorianos, hijos de las tinieblas, y allá ese señor, ese chamán, le hizo un bebedizo y botó lo que tenía ahí. ¿Sabe qué era? Una lagartija grande. La botó y andaba por el piso, y hasta ahí santo remedio. Ella decía: gracias a Dios que usó a ese hombre. Pero le servía a las tinieblas, así como faraón. Llamó a los magos, a los astrólogos, y la señora vive agradecida. Le pagaron un poco de plata a esas personas y ya siguen ya invocando a esas personas. Mire el engaño del diablo, porque la maldad existe, la brujería existe. Hay brujos que tratan de destruir este ministerio, tratan de atormentarnos a la madrugada. Por eso nos levantamos a orar con mi esposa, a reprender todas esas huestes de maldad, para que Dios traiga paz y restauración. Amén. Aquí dice la palabra en este pasaje, nos enseña que cuando consultamos a Dios y esperamos prudentemente en Él, en el tiempo de Dios, Él nos responde y nos coloca en el lugar que Él mismo nos tiene reservado. Por ejemplo, el copero, dice la palabra, se le olvidó darle la razón al rey. A ver, en la cárcel donde estaba José preso, había un copero y un panadero. También tuvieron unos sueños horribles, y resulta de que José estaba ahí en la cárcel y les interpretó satisfactoriamente ese sueño, esa pesadilla, y le dijo: usted le va a pasar esto y a usted lo van a colgar, y a usted le va a pasar esto y usted le va a trabajar en el palacio del rey. Y se cumplió. Y entonces, al ver estos coperos y este panadero, que José le había interpretado su sueño, José, ¿qué dijo? Dijo: hágame un favor,
cuando usted vuelva del rey, hágame un favor que me saquen de aquí esta casa, yo no quiero estar aquí. Ahí está el fundamento, léalo conmigo. Génesis capítulo 40, versículo 14. Le dice José, le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. ¿Cuál era el anhelo de José? Salir de la prisión, como fuera. Pero eso no le agradó a Dios. Por eso Dios no permitió, y más bien a este copero se le olvidó el encargo de José. Pero Dios no se le ha olvidado. Dios sí sabía que lo iba a llevar a Faraón, pero en el tiempo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios a usted le va a dar lo que Él le ha prometido en el tiempo de Él. No se desespere. Tenga paciencia. Dígale que está al lado. Tenga paciencia. Y no se duerma. No se me duerma. Que ya tomaron cafecito. No se me duerman, háganme el favor. Muy bien. Gloria a Dios. Esto nos enseña, iglesia, que si somos prudentes y esperamos en Dios, Él nos sacará de la cárcel al trono, según su bondad para con nosotros. Le pasó a José. Dios lo sacó de la cárcel. ¿Y a dónde lo puso? En el palacio del rey. Segundo el mando. ¿Por qué? Porque Él se humilló delante de Dios. Y el que se humilla es exaltado, pero el que se exalta es humillado, dice el Señor. Segunda cualidad y diferencia entre el prudente y el imprudente. Número 1, el prudente teme y busca respuesta en Dios, mientras que el imprudente busca respuesta en los hombres. Segunda cualidad es que el prudente se le abren las puertas. ¿Qué pasa con el prudente? Se le abren las puertas, mientras que al imprudente se la cierra él mismo. Cuando somos imprudentes nos cerramos las puertas. Cuando somos prudentes y pensamos con sabiduría, las puertas se nos abren. Por ejemplo, yo humildemente trabajo con mis manos para sostener este ministerio. Por eso aquí en la Iglesia Pescadores no pedimos ni diezmos y escasamente ofrendas. Amén. Antes tratamos de ayudar a la gente, pero trabajo con mis manos. Y siempre que voy a hacer una reparación, trato de dejar una puerta abierta. ¿Sabe para qué? Para que me vuelvan a llamar. Porque si usted hace un mal trabajo, imprudentemente, ¿ustedes creen que lo vuelven a llamar? No, no lo llamemos. Ese tipo trabaja muy chambón. Ese tipo, mejor dicho, miren, lo dejó todo a media, vea, y no lo llama. ¿Sabe por qué? Porque la imprudencia nuestra nos lleva a que muchos nos desechen. Mientras que la prudencia nos lleva a que las puertas estén abiertas. Como le decía, segunda cualidad y diferencia entre una persona prudente y imprudente es que al prudente se le abren las puertas, mientras que al imprudente se la cierra él mismo. Él mismo se la cierra. Al fundamento, ¿dónde está, pastor? Ahí está, Génesis 41, 14. ¿Qué dice el verso 14? Léanlo en voz alta. Entonces Faraón envió y llamó ¿a quién? A José. ¿Y qué pasó? Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y se mudó, o sea, se cambió sus vestidos y vino a Faraón. ¿Se cumplió la promesa de Dios en José? Se cumplió. Pero ¿qué tuvo que ser él? Prudente. Esperar con paciencia al tiempo de Dios. No se desespere, de iglesia. No se cumplió cuando el copero, José le dijo al copero: recomiéndeme que así como le revelé sus sueños, le revelo a cualquiera en el palacio. No, señor. Fue Dios mismo el que lo sacó de la cárcel, le puso a sentir en Faraón, y en su tiempo se cumplió su propósito. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, iglesia? Ahora, José, aunque en un principio, como les decía, trató en sus propias fuerzas de postularse para que Faraón conociera de sus dones de interpretación de sueños, fue Dios quien le dio su lugar y en su tiempo lo puso en el trono a gobernar y a servir a su pueblo en tierra extranjera. Igualmente Dios hoy te dice a ti que tienes quizás anhelos, sueños. Hoy te dice: no te afanes en posicionarte según tus fuerzas. Espera en mí, te dice el Señor, que tengo lo mejor para ti. Para los que son prudentes y saben confiar en mí, yo cumpliré sus promesas, dice el Señor. En conclusión con este segundo punto,
por la prudencia que mantuvo José en su vida, se le abrió puerta grande, dice la palabra, puerta grande, donde Dios mismo lo sacó de la cárcel y lo puso en el trono. Amén. Tercera cualidad, no se duerma. Rufino, no se me duerma, hermano. ¿Está trasnochado? ¿O estuvo en vigilia anoche? ¿Le faltó café? Dicen por ahí. Ya le vamos a dar más cafecito. No se duerma, mi hermano. Él dice que está escuchando con los ojos cerrados. Él dice, yo no necesito ver, con mis ojos, con mis oídos escucho. ¿Ven? Gloria a Dios. Tercera cualidad y diferencia entre una persona prudente y otra imprudente. Número 3, es que al prudente le rodea la sabiduría. ¿Al prudente qué le rodea? La sabiduría. Mientras que al imprudente, iglesia, le rodea la insensatez. ¿Qué es una persona insensata? La palabra insensata viene de una palabra aramea que significa RAC, raca. Y raca traduce vacío intelectual. Somos insensatos cuando somos vacíos en la mente, intelectualmente hablando, iglesia. Amén. Ahora, cuando yo digo que al insensato le rodea, o al imprudente le rodea la insensatez, dice el versículo 38, léalo conmigo, ahí donde estamos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El mismo Faraón exaltó a José. El mismo Faraón, por mandato de Dios, lo posicionó donde él tenía que estar. Versículo 39, Génesis 41. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No he entendido ni sabio como tú. ¿A dónde lo puso Dios? En el lugar más alto. Dígale a la hermana Carmen, no se duerma. No se duerma. Por favor, no se me duerma. Que las hormigas están haciendo fila. No se me duerman, mis hermanos. Gloria a Dios. Yo prefiero despertarlos aquí y no que se despierten en otro lugar. Esta mañana íbamos por la avenida y no sé si venía un señor alcoholizado en su carro, quizás venía manejando dormido, digo yo, y cogió un taxi y le pegó un estrellón y volcó ese taxi patas arriba. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo. Se quedó dormido en el carro. Cristiano que se duerma, mano, seguro no se lo llevan las hormigas, se va para otro lugar. Tengan cuidado con eso, amén. Por eso los amonesto a que no se dejen robar la palabra de Dios. Ay, pastor, pero es que usted todas las veces pasar penas en la iglesia, hombre. No es que le haga pasar penas. Lo dice Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Dice que cuando la semilla es plantada en el corazón, viene el malo que hace. Cuando usted se duerme, le roba la semilla que plantó en su corazón y no pasa nada. Entonces eso es lo que yo trato de hacer, por eso lo digo así, de pronto lo tomemos en broma. ¿Ven? Escúcheme, iglesia. Aquí vemos que dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no he entendido ni sabio como tú. ¿Por qué? Porque el prudente le rodea la sabiduría. Amén. Y si usted ama la sabiduría en su corazón, usted la va a atesorar. Usted va a leer la Biblia, la palabra de Dios. El diablo le mete mentira a mucha gente. Se va a enloquecer si usted lee la Biblia. Porque hay mucha gente que en verdad ama el testimonio. Hay mucha gente que en verdad hasta con la Biblia ama el testimonio. Se para en una esquina a hacer bulla como locos y la gente en vez de acercarse se huye. Y se están endemoniados. No, Señor, no es la forma correcta. El Espíritu de Dios no opera así. Pero hay personas que desafortunadamente no sé qué les pasa. Dicen ser cristianos, se paran con una Biblia en una esquina a hacer una bullaranga y mejor dicho, como echar fuera demonios. Y entonces la gente lo que hace es asustarse. Dice, no, yo no me la acerco porque de pronto hasta me tira con esa Biblia. Y así pasa, mi hermano. Conozco mucha gente, muchos hermanos. De pronto no tienen control, dominio propio. Y es necesario tener dominio propio, amén. Predicar la palabra, prediquémosla. A los 4 vientos, prediquémosla. Pero con sensatez, con prudencia, mi hermano. Amén. Ahora, Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice,
Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y añade: los insensatos, o sea, los imprudentes, o sea, los vacíos intelectuales, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué desprecian los insensatos? Los imprudentes, ¿qué desprecian? La sabiduría que está aquí y las enseñanzas de parte de Dios. Porque una buena enseñanza, Jesús enseñaba. La Biblia dice que Jesús predicaba y enseñaba. Predicaba y enseñaba. Porque por eso le decían maestro. Por eso le decían rabí. Porque él tenía el conocimiento de Dios para exponer la palabra y explicarla, exponerla. Y no solamente eso, sino enseñarle. Que la gente no quedara confundida. Amén. Esa es la realidad. La prudencia, iglesia, nos ayuda a reflexionar, a considerar los efectos que pueden producir nuestras palabras y conductas, teniendo como resultado un actuar correcto en cualquier circunstancia. Cuarta cualidad y diferencia entre una persona imprudente y una persona prudente. Una persona prudente y una persona imprudente. Número 4, es que el prudente no es egoísta. Escuchen bien, el prudente no es ¿qué? No es egoísta en sí mismo, mas el imprudente es mezquino y es avaro. Todo lo quiere para él. No quieren colaborar. No, señor, de lejitos. Ya el pastor me enseñó que la prudencia es ver las cosas de lejos. Yo las puedo ver de lejos. No, señor. El prudente no es egoísta en sí mismo. Una persona prudente es generosa porque tiene la sabiduría de Dios. Versículo 34, mire el consejo sabio que le dio José a Faraón. Mire lo que le dice. Versículo 34, Génesis 41. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años, que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, le dice José a Faraón. Le dio un consejo sabio de parte de Dios. El prudente no es egoísta. Este hombre no fue egoísta. Él dijo: no importa que a mí no me van a colocar. Le dijo: ponga un hombre, ponga a alguien que haga eso. Y no sabía que era él, que era el que Dios iba a colocar. Versículo 36, le dice: y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y dice: y el país no perecerá de hambre. Le dio la solución. Dios tuvo misericordia. Iba a venir una gran hambruna. Y los primeros que se enteraron, ¿quiénes fueron? Los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque con nosotros está la prudencia y la sabiduría de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios, que es el que da la sabiduría, iglesia, por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí vemos que José, guiado por el Espíritu Santo de Dios, aconseja muy bien a Faraón, sin egoísmos, sin mezquindad en su corazón. Por eso, si usted va a Proverbios 23:4, dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, dice el Señor. Versículo 5: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo, dice la palabra del Señor. El afanarse, iglesia, por hacerse rico y colocar sus ojos en las riquezas de este mundo, no es el deseo que Dios tiene en su corazón para con nosotros, ya que muchos se han perdido por causa de las riquezas que ofrece este mundo, las cuales son inciertas. Amén. Muchos se pierden por causa de las riquezas, iglesia. Y Dios no quiere que nos vamos a perder. Vamos a la quinta cualidad y diferencia entre una persona prudente y otra imprudente. Vamos a repetir. Número 1, dijimos que el prudente teme y busca las respuestas de Dios, mientras que el imprudente busca la respuesta en los hombres. ¿A dónde estás buscando tus respuestas? ¿En Dios o en los hombres? Dios te pregunta: ¿a dónde estás buscando tus respuestas? ¿A dónde estás colocando tu confianza? ¿En Dios o en los hombres? Si pones la confianza en los hombres, te van a fallar. De hecho, en Jeremías 17:5, maldito el varón
que pone su confianza en el varón, en el hombre, y pone carne por su brazo. No pongamos la confianza en los hombres. Nosotros fallamos por naturaleza. Amén. No crean a mis palabras, crean a la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque nosotros nos equivocamos, mientras que el Espíritu de Dios no se equivoca. Amén. Ahora escúchenme bien. La segunda cualidad que hablábamos es que al prudente se le abren puertas, mientras que al imprudente se la cierra él mismo. Tercero, dijimos que al prudente le rodea la sabiduría, mientras que al imprudente le rodea la insensatez. Cuarto, dijimos que el prudente no es egoísta en sí mismo, mas el imprudente es mezquino y avaro. Amén. Y quinto y último lugar, el prudente guardará la corrección. Escuchen, el prudente guardará ¿qué? Amén. Si ustedes aquí son corregidos y guardan esa corrección, dice la palabra, en pocas palabras, que el imprudente guardará la corrección, mientras que el imprudente desechará el consejo sabio de Dios. Amén. ¿Qué hace un imprudente? Desecha el consejo. Se burla de las cosas de Dios. No tiene en cuenta a Dios en ninguno de sus caminos, dice la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Mateo 7, 24, palabras textuales de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dice, cualquiera pues, cuando dice cualquiera pues, no importa de qué denominación es usted, no importa dónde usted iba o va, qué sé yo, no importa de qué religión es, en pocas palabras. Cualquiera pues que me oye, dice el Señor, estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. ¿Un hombre qué? Prudente. Prudente, dice la palabra, que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. La roca no es Pedro, como dicen por ahí muchos engañadores, que la roca es Pedro. No, Señor, la roca es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. En otras palabras, aquí vemos que Jesús en esta parábola enseña a las personas a cómo mantenerse fuerte aun cuando ocurran cosas difíciles en sus vidas. En otras palabras, Jesús les estaba enseñando a ser prudentes y la importancia que era tener fe en Él y seguir sus enseñanzas. Amén. Que cuando edificamos un testimonio fuerte, seremos lo suficientemente, iglesia, capaces de mantenernos firmes, cualquiera que sea nuestra situación. Proverbios capítulo 15, versículo 5 dice, búsquelo y léalo conmigo. Proverbios 15, 5 dice, el necio, diga conmigo, el imprudente, porque el imprudente es el necio, el vacío intelectual. Amén. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, dice el Señor. ¿El necio qué hace? Menosprecia el consejo de su padre, o sea, menosprecia la palabra. El padre le da un consejo al hijo, y si este hijo es necio, lo va a despreciar. Va a decir, no mamá, no papá, yo hago bien lo que yo quiera. A mí usted no me venga a decir nada. A mí usted no me venga a abrir los ojos, que usted no me da un buen ejemplo. Se cumple la palabra. El necio menosprecia el consejo de su padre, más el que guarda la corrección, la guarda en su corazón, la guarda en su mente, en sus pensamientos. Dice la palabra que vendrá a ser ¿qué? Prudente, prudente. Por eso yo traigo esta enseñanza ahora. Para finalizar, ya vimos las 5 cualidades y diferencias entre un ser prudente y otro ser imprudente. Está en usted, mi hermana, está en usted, mi hermano, escoger lo mejor para usted, escoger lo que bien le parezca. Dios quiere que veamos ahora brevemente las 3 áreas en las que necesitamos ser prudentes de acuerdo al consejo sabio de Dios. Número 1, en primera área, número 1, en nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar nos va a delatar. Por eso Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque cualquier palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el juicio, dijo Jesús. Eso lo dice la palabra.
en nuestra manera de hablar o expresar, iglesia, nos es necesario ser prudentes de acuerdo al consejo de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Ya vamos a finalizar. En Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Usted me dice María, corredentora, la reina del cielo, ella nos lleva a Dios. Mentira del diablo. Con todo el respeto, disculpe. Con todo el respeto. En ningún otro hay salvación. Ni en Buda, ni en los Hare Krishna, ni en los musulmanes, allá en los de Alá. No, señor, ni en Alá, ni en su profeta Mahoma. En ninguno de ellos hay salvación. Solo en Jesucristo. Amén. Solo en Jesucristo hay salvación. No, que a mí me enseñó el párroco que la Virgen es la intercesora mía ante Dios. Mentiras del diablo. No tiene fundamento bíblico. Dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro, no existe otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo en el nombre de Jesucristo. Él les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El versículo 13 de Hechos 4 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Quién era Pedro y quién era Juan? Hombres sin letras, escuchen, sin estudios secundarios, en pocas palabras. No tenían estudio, a duras penas sabían contar los peces y a duras penas sabían leer. Eran sin letras, dicen, no eran estudiados, no eran profesionales, como quizás muchos son. Y a esto Dios los escogió. Y a esto Dios los usó hasta para levantar el cojo en la puerta de la Hermosa. No tenía ni en qué caerse muertos, con todo el respeto. Y llegó el cojo y le dijo: dame plata. Y él dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo lo levantaron. Dios se glorificó. 5,000 almas se convirtieron ese día para la gloria de Dios. Hombres sin estudio, sin letras, dice. ¿Y qué más dice? Y del vulgo. ¿Qué significa eso del vulgo? Eran del pueblo, eran de lo más bajo. Yo diría que si estuvieran en ese tiempo viviendo esos apóstoles, eran del distrito de Agualanca, con todo el respeto, porque es la gente popular. Es la gente popular. Aquí vemos, iglesia, eran la clase más baja del pueblo estos dos hombres. Pero aún así estos hombres aprendieron a ser prudentes en su manera de hablar, y lo mejor aún, les reconocían que habían estado con Jesús. Dime con quién andas y te diré, dice el dicho, ¿sí o no? Si yo me junto con marihuaneros, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Van a decir: mire, el pastor se volvió marihuanero, no sabíamos. Qué pesar, qué tristeza. Lo vimos en un parque por ahí metiéndose el tremendo cacho. ¿En qué concepto me van a tener? ¿Con qué autoridad moral me voy a parar yo aquí a decirle a usted, mi hijo, le aconsejo esto, no haga eso? ¿Ah? Pero si ustedes ven que el pastor anda con un hombre, otro pastor que es muy metido con Dios, temeroso a Dios, mejor dicho, eso, por donde pasa la sombra de ese pastor, cae, los enfermos se sanan. El que se junta con sabio, sabio será, dice la palabra. Usted tiene que escoger con quién se va a juntar. Hay gente que dice: a mí no me venga a catalogar de vicioso, que yo no soy vicioso, pero anda con ellos para arriba y para abajo. ¿Es así o no es así? Nos volvemos, ¿qué? Diga, imprudentes. Nuestra manera de hablar nos delata. Nos delata nuestra palabrería, nos delata. Porque si algo hace Dios cuando uno se convierte, ¿sabe qué es? Cambiarle la manera de hablar. Y si usted va a la palabra, la sabiduría de Salomón, de todos los profetas, del Señor Jesucristo está aquí, y esa sabiduría viene a su vida y empieza a transformarlo, y usted empieza a hablar diferente, y la gente va a saber que usted es diferente cuando ven que usted anda con Dios. A esto le reconocían porque andaban con Jesús. Por eso dice el versículo 13. Dice: entonces, viendo el denuedo. ¿Qué es el denuedo? Es la forma de expresarse. Era la forma correcta de expresarse, el denuedo de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice que se maravillaban, se sorprendían y les reconocían que habían estado con Jesús.
Porque cuando usted está con Jesús, algo tiene que cambiar en su vida. Y si usted dice que es cristiano y está con Jesús y nada ha cambiado, usted no está con Jesús. Qué pena decírselo. Necesita conversión. Así aprendieron a ser prudentes estos hombres. A pesar de que eran rudos pescadores, eran del vulgo, y dice la palabra que la sabiduría de Dios estaba en ellos. Proverbios 13:20. ¿Qué dice Proverbios 13:20? Dice la palabra: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Quebrantado, dice la palabra. Porque el mal le va a perseguir, el pecado no lo va a abandonar. Proverbios 17:27 dice: el que ahora sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. De espíritu prudente, ¿quién es? El hombre que entiende. ¿Cuántos entendidos hay aquí? A ver, levanten su mano. Amén. El que no se duerme es un entendido, porque las hormigas no se lo llevan. Amén. Gloria a Dios. Segunda área, son 3, finalizo. Que nos es necesario ser prudentes de acuerdo al consejo sabio de Dios. La primera, ¿en qué dije? En nuestra manera de hablar o de expresarnos. Amén. Su manera de hablar le va a identificar quién es usted y lo va a catalogar así. Amén. Segunda área, en nuestra conducta ante los demás. Nuestra conducta ante los demás, iglesia, nos va a hacer ver prudentes o imprudentes. Mateo capítulo 25, versículo 2, habla de las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 ¿qué? Prudentes. Amén. O sea que unas eran vacías intelectuales y las otras eran sabias porque esperaban al esposo. Dice Mateo 25, 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, versículo 3 de Mateo 25, dice: tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea que tenían las lámparas, pero no tenían ¿qué? El aceite. No tenían el aceite. No tenían, en pocas palabras, la presencia de Dios morando en ellos. Porque eso es lo que representa el aceite, la unción del Espíritu de Dios. Y dice el versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, tomaron todo lo que necesitaban para esperar a quién, a su esposo. Finalizo con esto. Lo que nos enseña realmente, iglesia, este pasaje en la actualidad de estas 5 vírgenes insensatas, o sea, imprudentes, prácticamente son actualmente los creyentes que tienen actualmente una amistad con el mundo, que no se están guardando sin mancha para Dios. Eso representan las 5 vírgenes insensatas. Son aquellos que, aún teniendo los mismos gustos de antes, ya que le sirven a Dios a su manera y no a la manera de Dios. Las prudentes y las insensatas significan que cada quien es responsable de sus propias acciones. Amén. Cada quien de nosotros es responsable de nuestras propias acciones. Tercero y último, finalizo. Área en la cual es necesario ser prudentes. Número 3, en nuestra comunión con Dios. Amén. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted lo va a reflejar al mundo. Porque no hay nadie que no tenga comunión con Dios que no refleje la gloria de Dios. Le pasó a Moisés. Subió allá al monte y dice la palabra que cuando descendió con las tablas, ¿cómo era su rostro? Resplandecía, porque la gloria de Dios se veía en él. Amén. Eso lo hace un prudente. El prudente se mete con Dios. El prudente busca a Dios en todo tiempo, tiempo bueno, tiempo malo, está pegado a la mano de Dios. Eso lo hace. Nuestra comunión con Dios es la tercera y última, digámoslo, área necesaria en la cual debemos ser prudentes. La sabiduría, iglesia, es una virtud que va de la mano de la prudencia
ya que ambas son un regalo de Dios. La prudencia es un regalo de Dios. La sabiduría es un regalo de Dios. Por eso dice en Santiago 1:5, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y sabe cómo la da Dios? En abundancia, en abundancia. Yo recuerdo que cuando recién me convertí, yo me encontré una Biblia y empecé a pedirle en mi espíritu sabiduría a Dios. Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Yo no quiero que me engañen esos falsos profetas. Y yo me decía, dame sabiduría, dame sabiduría. Y de un momento a otro me empezó a llegar mucho material de estudio bíblico, mucho material. Y formé mi biblioteca y sacaba los temas. Y Dios me enseñó a predicar, porque lo hace el Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos da la sabiduría. Esa es la realidad. Lo que es la prudencia y la sabiduría son un regalo de Dios y se desarrollan en nuestro carácter a medida que desarrollamos una relación más estrecha con Dios. La última cita y finalizo. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Finalizamos con eso y vamos a orar. Proverbios capítulo 3, búsquenlo si es posible todos. Versículo 5. Dice el Señor, a ti te dice hoy, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, la confianza tiene que estar en ¿quién? En Dios. De todo su corazón. Y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio, te dice Dios, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, dice la palabra. ¿Amén? Esa es la palabra que Él está ahora para cada uno de nosotros. Denle un aplauso a Dios y está agradecido con Él. Vamos a ponernos en pie y vamos a orarle al Señor y darle gracias. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando nuestras vidas, librándonos de todo mal, de toda imprudencia, Señor. Llévate de nosotros, Señor, toda insensatez de mente, de ojos y de corazón. Enséñanos, Señor, a ser prudentes, Padre, en nuestra oración, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a ser sensibles y que el diablo no nos robe esta palabra que has sembrado en nuestro corazón para la gloria de Dios. Dile a Dios, Señor, enséñame a ser prudente, a no ser insensato. Enséñame, Señor, a guardar mis palabras, a hablar cuando tenga que hablar y a callar cuando tenga que callar, porque de hecho mostraré mi testimonio con mis palabras. Ayúdame, Señor, a vivir en comunión contigo, a no apartarme ni a izquierda ni a derecha en mi oración, mi Señor. Y sobre todo también te pido, mi Dios, en esta hora, que me ayude, Dios, a mejorar mi conducta, mi testimonio, Señor. Tu palabra dice que somos cartas leídas, Señor. Ayúdanos a mejorar nuestro testimonio, a reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador, en el nombre de Jesús. Vamos a finalizar con esta alabanza. Vamos a decirle al Señor, Señor, crea en mí